Bueno, hoy vamos a retomar un poco de lo que estuvimos hablando en el picnic pasado. De pronto, si alguna se acuerda, que no sea Carla, de qué fue lo que hablamos. Algo súper pequeñito. ¿Alguna idea de lo que tengan por allí? O algo fundamental. A ver, así como profesora. ¿Qué vimos la clase, papá? No, mentira. Dicen a ti que los collages. Bueno, el Bueno, picnic pasado. discúlpame, Mafe, a mí me quedó grabadísimo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo en Él encontramos salvación. Pero hubo una super frase que me encantó y creo que no se me va a olvidar nunca. Y es que cuando encontramos a Jesús y lo hacemos parte de nuestra vida, en ese preciso momento hemos encontrado el gran amor de nuestra vida. Entonces, creo que eso no se me va a olvidar nunca. Entonces, fue eso. Gracias, Herme, así es, estuvimos hablando de todo ese primer momento, de donde comienza todo, que es cuando Jesús derrama su vida por nosotros, cuando definitivamente encontramos el camino y el único camino es Él. Bueno, hasta el momento entonces hemos conocido el amor de un Padre Celestial y su interés por cada una de nosotras. Ustedes dirán, bueno, Mafe, porque es que siempre habla del Padre. ¿Por qué será que siempre Mafe habla de la paternidad? Bueno, porque básicamente esa ha sido la manera en que Dios más me ha formado, incluso más pruebas he pasado en esa área de mi vida. Creo que ha sido todo un reto este caminar con Dios, sobre todo en esa figura paterna, en la figura de mi papá biológico y todo esto. No sé si alguna de ustedes tuvieron la oportunidad de hacer la cartilla que estuvimos realizando el semestre pasado en Picnic, la que de pronto quiera hacerla nos puede escribir, o si no, bueno, del link que tenemos en Instagram no se puede descargar, pero entonces la vamos a enviar nuevamente al grupo porque creo que va a sintetizar un poco más de lo que vamos a hablar hoy aquí. Entonces, hemos visto cómo Dios tiene ese interés por hacernos parte de su familia. Y esto lo hizo cuando nos reconcilió con Él a través de Jesús, ¿cierto? Hoy vamos a hablar un poco de esa pequeña trascendencia de ser enemigas de Dios, de estar alejadas del Padre, de estar lejos de Él, a una nueva identidad que es ser hijas de Dios, ser adoptadas por el Padre. Bueno, vamos a empezar con 2 de Corintios 5:17, que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En el picnic pasado veíamos cómo simplemente tomar una decisión, declararlo con nuestra boca y tener la convicción en nuestro corazón de creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, nos lleva a nosotros a que empecemos una nueva vida, empecemos a transitar, empecemos a creer, empecemos a aumentar nuestra fe a través de las diferentes herramientas espirituales, empezamos a interesarnos un poco más por la oración, empezamos a interesarnos por conocer a ese Dios del que todo el mundo habla, ¿cierto? Por ejemplo, muchas personas aquí tienen, incluso hermanos, tienen una definición diferente de lo que es su papá. Por ejemplo, mi hermana podría decir que mi papá es seguro de sí mismo y yo podría decir que mi papá es valiente. Entonces, cada uno aquí tiene como una definición de lo que es su padre biológico y yo estoy segura que cada uno de ustedes tiene también una definición de lo que es Dios para cada uno de ustedes.
Dios es mi Padre amoroso, mi seguridad, mi proveedor, mi protección. Él es omnipresente, Él me cuida de todo, me exhorta, todas esas definiciones. Entonces empezamos como a transitar en ese camino y claramente la nueva vida requiere que nosotros empezamos a conocer al Padre. ¿Sí? Nadie podría llamarse hija si no conoce a su Padre Celestial. A mí siempre me han gustado los picnics súper conversadores. Yo, lejos de ser predicadora, lejos de cómo es que de tener, digamos, una línea así, no sé, de ponente y todo eso, me gusta más que podamos conversar. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué significa que Dios sea su padre? Muy corto. Alguien que pueda hablar. Bueno, yo creo que para mí lo que significa ver a Dios como mi padre es que puedo tener como una intimidad más cercana, o sea, sí, una intimidad con él, como que lo puedo ver como, o sea, hablarle como si fuera mi papá, incluso pensar como que él cuida de mí, él me protege, todas esas cosas. Y que también me disciplina. Exactamente, cierto. Por aquí nos dice Valentina, gracias Mari, y Valentina nos dice, significa que soy amada y protegida por él, que es el rey de mi vida. Muy bien, vale. Para mí que Dios sea mi padre significa que teniendo en cuenta el rol que la Biblia nos expone de lo que es un papá, es una persona, o sea, una persona, es el que está pendiente de mí y que va a ser esa cabeza espiritual de mi vida. Entonces, eso es súper importante porque en una familia, pues en la normalidad, pues los papás cumplen ese rol de ser la cabeza, de ser los sacerdotes, entonces para dónde va la cabeza va el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces el hecho de que Dios sea mi papá quiere decir que yo no tengo cualquier cabeza guiando mi vida, sino que tengo al creador del universo, el creador de todo lo que existe, el creador de todo lo que mi mente puede concebir y también lo que no puede concebir, como mi cabeza guiando mi cuerpo. O sea, eso es increíble porque aquel que ve todo el panorama, mientras yo solamente veo una pequeña parte de él, es el que guía mi vida. Entonces, para mí eso es lo que significa que Dios sea mi padre, que tengo un excelente líder, el cual no solamente está ahí para liderarme y mandarme, sino que como es mi padre, él se preocupa en crear un vínculo conmigo, ¿sí? Porque no, si Dios solamente fuese a ser el que nos dirige, él jamás se referiría hacia a él mismo como papá, sino simplemente como Dios o ser creador o no sé, solamente alábenme, simples mortales. Y no, aparte de que, a pesar de que somos sí, simples mortales, él quiere crear un vínculo con nosotros. Entonces, eso es lo que yo digo que, wow, qué chévere que Dios sea mi papá, porque me da el privilegio de que él sea mi cabeza en mi vida, porque no todo el mundo tiene ese privilegio, porque no todo el mundo ha aceptado al Señor y que además quiere crear un vínculo conmigo. Entonces eso es lo que yo veo como Dios a papá. Gracias, Sofi. Muchísimas gracias. Una vez recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos adoptadas por Dios y tenemos el derecho a llamarnos sus hijas. Como decía Sofi, qué bueno es que nosotras, ya siendo escogidas, ya siendo salvas y ya aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida, podamos llamarlo Padre. Yo aquí quiero hablarles un poco y es que a mí me costó muchísimo, muchísimo ver a Dios como mi papá. Todo el mundo en su diálogo y en su conversación y en todo lo que hablaban, decían como mi padre celestial y yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo puedo yo eh, y se lo digo sinceramente, cómo puedo yo sentirme hija de Dios si no sé lo que realmente definirlo a Él como un padre? Me costó un montón, tanto así que Él mismo me dio las herramientas para que pudiéramos hacer esa cartilla, Él mismo
pero lo que antes hizo fue deconstruir, derrumbar un montón de cosas que yo tenía ahí sobre el concepto de padre. Y él dijo, no, si tú quieres un concepto de padre en mi vida, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí primero y vas a experimentar realmente lo que es un Padre celestial. Y es así tal cual como Sophie lo dice, un Padre que ama, un Padre que disciplina, un Padre que transforma, un Padre que nos enseña y un Padre que siempre quiere lo mejor para nosotras, porque la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y a veces pasamos por tantas situaciones. Imagínense que yo hace como media hora recibí una noticia súper impactante con respecto a mi vida laboral. Y bueno, adelante, adelante porque sé que Dios tiene cuidado de absolutamente todas las cosas. Vamos a leer Romanos 8, 15, 17. Aquí yo no lo puse completo, pero alguien que por favor lo busque. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Yo creo que este versículo definitivamente le da final y le pone el sentido a todo lo que hemos venido conversando hasta el momento sobre la adopción de Dios, sobre nuestra nueva identidad como hijas. Y a mí me encanta esta parte de ese capítulo porque nos dice, oye, no has recibido un espíritu de temor ni de esclavitud, al contrario, has recibido un espíritu de adopción. ¿Recuerdan que el lunes, el miércoles pasado estábamos hablando de que recibimos a Jesús y valoramos ese sacrificio que Él hace juntamente con nosotros en la cruz? Porque siendo Él sin mancha de pecado, siendo Él perfecto, tomó todos nuestros pecados y murió por ellos en la cruz y resucitó. Y hoy podemos nosotras con total seguridad decir que hemos recibido ese espíritu de adopción y que por el cual clamamos a Abba Padre, por el cual glorificamos el nombre de Dios. Ahora, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo es aquel que nos da el convencimiento, es aquel que nos da esa nueva identidad, es aquel que nos equipa a nosotros para empezar este nuevo transitar en Dios. Y esto es lo más maravilloso porque dice que también herederos, ¿cierto? Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Ahora, ustedes se imaginan, yo no sé si ustedes han visto esas películas donde hay como full gente peleando por la herencia de la familia, que todos están como muy interesados en qué va a dejar el superabuelo con la mansión, todo el dinero. Y miren que nosotros tenemos lo más valioso con nosotras, o sea, ni el oro, ni la plata, ni todo lo más llamativo de este mundo se compara con ser herederas de Dios, con ser coherederas con Cristo, con tener una vida eterna junto a Él, que la vida eterna no va a ser únicamente después de nuestra muerte del cuerpo, sino que esa vida eterna empieza ahora, esa vida eterna empieza ahora porque nosotras vivimos en una intimidad con Dios, lo vemos en todos lados, lo vemos incluso en los momentos más tristes de nuestra vida, en nuestra tribulación, en nuestra aflicción, lo vemos en los momentos más felices, lo vemos en cada uno
de los momentos que Él nos permite vivir. ¿Para qué? Ya sea para moldear nuestro carácter, ya sea para quitar ese corazón de piedra. No sé si ustedes recuerdan ese versículo que dice que Él nos quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y cuando ocurren cambios, cuando ocurre un cambio, uno no se queda como si nada. Cuando ocurre un cambio, tiene que haber un proceso, y cuando hay un proceso, tal vez haya un malestar, tal vez tengamos que pasar por ciertas situaciones, pero esta promesa es la más linda de todas. Ya heredamos una vida eterna, ya heredamos una salvación, ya heredamos lo más maravilloso de Dios, que supera todas las riquezas, que supera todo lo que este mundo trata de hacernos ver como interesante, pero realmente estar seguras y estar convencidas en nuestro corazón que tenemos a lo más grande y lo más importante, nos da a nosotros esa motivación de que otros puedan conocerlo, de que otros puedan ver en nosotros ese Dios maravilloso. Hace poco conversábamos con alguien y nos preguntaba como todo el tiempo la gente se está preguntando cuál es su mayor propósito en la vida, para qué fui llamada, qué es lo que tengo que hacer aquí en la tierra. Y realmente, pues la gran comisión es uno de esos, de ese propósito, es uno de esos llamados, los más importantes. Pero nosotros también estamos llamados a señalarle el camino a las personas para que conozcan a Dios, para que conozcan ese Dios que nosotros conocemos. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida con Cristo, nos convertimos en una carta totalmente abierta a las demás personas. Somos una epístola viviente porque ese amor transformador que ha venido a nosotros por su misericordia nos permite que nosotros podamos darle a los demás a conocer de nuestro Dios. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál ha sido ese poder transformador de Dios a través del Evangelio en ustedes? O sea, ¿cuál ha sido como esa situación que definitivamente ha cambiado en su vida? Yo les respondería que ha sido precisamente de la que les estoy hablando hoy. Mi vida con mi padre, mi vida en relación a mi padre biológico y mi vida en relación a ver a Dios como mi padre. Esa ha sido como mi historia de transformación del Evangelio más impactante. Bueno, entonces dice la palabra de Dios que nosotros nacemos en la carne, que nacemos en una enemistad con Dios, que nuestro corazón está separado de Él, que está lleno de rebeldía, que está acostumbrado a las cosas de este mundo que parecen normales, que parecen llamativas, que estamos llenos de vacíos, que estamos llenas de raíces amargas en nuestro corazón. Pero sin embargo, ese concepto de reconciliación, ese concepto de salvación, ese concepto de que Dios nos atrajo a Él a través de Jesús, también es un concepto de adopción. De pronto podemos entender que teníamos un corazón huérfano, teníamos un corazón lleno de vacíos, teníamos un corazón solo por cualquiera que sean las situaciones que hayamos tenido que pasar en nuestra vida, pero una vez somos reconciliadas con el Señor, también somos adoptadas por Él. Y es increíble cómo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo Dios nos va hablando de la adopción, como Él, por ejemplo, a Abraham que le cambió el nombre, y ustedes saben que pues, ¿quiénes son los que le dan los nombres a los hijos? Los padres, ¿cierto? Entonces, ahí vemos de una vez cómo también ese Dios, la palabra dice el Dios de Abraham, también lo adoptó, le cambió el padre. Y así hay muchas otras historias de allí en adelante que no son simples historias porque hablan de un Dios que quiere reconciliarse con nosotros y que nos quiere atraer a su familia, que nos quiere eh, salvar, que nos quiere amar y que nos quiere darnos una nueva identidad como hijas.
Según Efesios 2:1, nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y transgresiones. Según Efesios 2:3, merecíamos la ira de Dios, merecíamos que Él todo el tiempo estuviera su mirada apartada de nosotros. Y Romanos 5:10 también dice que éramos enemigos de Dios. Y eso a veces es confrontador e impactante. Por ejemplo, vernos ahora y decir, cómo yo era enemiga de Dios, o sea, no lo puedo creer, como en algún momento estuve tan lejos de Él, me estuve como perdiendo de tantas cosas, pero cuando apareció la bondad y el amor de de nuestro Salvador, Él nos salvó. Yo creo que lo más lindo del Evangelio es que ahí lo vemos en todo su esplendor, vemos cómo éramos pecadores, éramos culpables, éramos merecedores de la muerte, de la ira, éramos indignos, pero un Dios santo, un Dios perfecto nos salvó. Nos salvó por gracia, no tuvimos que haber hecho nada, no tenemos que hacer absolutamente nada, sino que es un regalo totalmente inmerecido. Claramente que una vez recibimos ese regalo, viene una nueva vida y con esa vida vienen unos nuevos comportamientos, vienen unos nuevos hábitos a nuestra vida y viene una total transformación y limpieza a nuestro corazón. Yo todavía no he conocido a una persona que verdaderamente haya recibido a Dios y que su vida esté totalmente normal e igual a como estaba antes. ¿Ustedes han conocido a alguien? ¿O ustedes me podrían decir, Mafe, yo sigo mi vida igual que antes de conocerlo? No, ¿verdad? No, ¿cierto? Somos justificadas por Él, por su gracia. Somos sus hijas amadas y tenemos una esperanza y nuestra esperanza es la vida eterna. Vamos a leer Juan 1, 12, 13. Este sí está completo, lo podemos leer de aquí. Alguien que abra su micrófono y me ayude. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Imagínense esto tan lindo, o sea, yo no sé, yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba, obviamente que tuve que hacer toda una preparación de este momento, de lo que venía a hablarles a ustedes. Y no sé si les pasa, pero cuando uno vuelve como a releer algunos pasajes y vuelve a leer la Biblia, siempre hay algo allí que te dice como, Señor, en serio soy merecedora de todo esto. O sea, porque eres tan lindo, porque me sorprendes cada día más. Siempre hay un mensaje diferente, siempre hay una palabra diferente de parte de Dios, porque su palabra es viva. Nunca vamos a leer las cosas de la misma manera porque siempre hay algo más que Él quiere revelarnos a nosotros, siempre hay algo más por lo cual quiere Él hablarnos. A todos los que le recibieron, nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y esto es el mensaje que yo quiero que todos ustedes se lleven, y es que ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, ya hemos aceptado, hemos declarado con nuestra boca que Él es nuestro Salvador. Y ahora viene ese gesto tan lindo de Dios de acogernos y de adoptarnos. Estamos en ese momento, si lo vemos como un proceso, yo sé que de pronto aquí muchas ya llevan en su caminar mucho tiempo siendo cristianas, eh, no sé, tal vez 10 años, 5 años, algunas llevan 3, algunas llevan 1 año, pero siempre es importante que tengamos en nuestra mente que no somos unas simples cristianas, que no somos unas simples hacedoras, que no únicamente
sabemos versículos de memoria, sino que nuestra vida en completa integridad, completamente, somos hijas de Dios. Somos amadas, somos aceptadas y somos coherederas con Cristo. Eso le da a uno como las ganas locas de ir a contársela a todo el mundo y de decirle, oye, tengo un Padre celestial que me ama, que me cuida, no sé qué situación estés viviendo tú en tu vida, pero ese gozo de mi corazón yo no lo puedo arrancar porque ya hay un Dios y está el Espíritu Santo en mí. Hemos pasado por tantas situaciones en el último año y parte de este año. Nadie contemplaba una, una pandemia. Nati, por ejemplo, ustedes que hacen mucha, ¿cómo se llama eso? La DOFA. Yo leía un tweet o un meme que decía, en todas las DOFAs que hacían en las empresas nunca nadie había puesto una pandemia. Y es totalmente cierto. Ya partiendo de eso, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a vivir una pandemia, que íbamos a atravesar por tantas situaciones difíciles? Pero aún así hemos visto el amor y hemos visto cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha permitido vivir esa situación, pero con total tranquilidad y con total gozo de que Él es el que tiene la última palabra, ¿cierto? Que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos ha mantenido desde la creación del mundo, que Él mucho antes de nosotras nacer ya nos había dado un propósito, ya sabía quiénes éramos, ya sabía quiénes íbamos a ser, conocía absolutamente toda nuestra historia y que no es ni siquiera es casualidad de que estemos acá, que estemos aquí hablando sobre esto y que estemos acá glorificando su nombre, porque de eso se trata el hacer picnic cada semana, que podamos aquí entre todas exaltar el nombre de Dios y crecer juntas en una relación con Él, ¿cierto? Tengo otra pregunta para todas ustedes. Ahora que se llaman hijas de Dios, ¿cuál creen que es la tarea más grande como hijas de Dios? Por ejemplo, hay familias, no sé, yo eso lo veo en libros, en películas o tal vez me los imagino, pero les voy a poner una situación. Ustedes saben que hay familias súper famosas por sus apellidos, ¿verdad? Que, por ejemplo, reconocemos en cierto lugar de nuestra ciudad o en cierto lugar del mundo que alguien es poderoso y famoso por su apellido. Por ejemplo, Paris Hilton, algo así. Todos sabemos que ella tiene mucho dinero, que tienen toda una cadena de hoteles y bueno, una cantidad de cosas. Y que ella tiene como un legado eh, por la herencia de su familia y todo eso. Bueno, hoy en día yo no sé dónde estará Paris Hilton, pero la idea es que nosotras podamos hoy meditar un poco en eso. Y bueno, ahora que hemos recibido ser parte de la familia de Dios, ahora que nos llamamos hijas de Dios y que hemos entrado en una nueva familia, ¿cuál es nuestro papel más importante? Por aquí Vale nos dice, ayudar a los otros a que conozcan el poder de Dios y cambiar sus vidas. Súper, Vale, gracias. ¿Alguien más? A ver, María Trejo ya no, María de Dios. Actuar como hija de Dios. Muy bien. Dame un ejemplo de cómo actúa una hija de Dios. Pues yo creo que es como, como acogerse a esa identidad, ¿no? Porque a veces uno como que a veces se olvida. No sé, me viene a la mente la imagen del hijo pródigo, ¿sí? Él era hijo de Dios, pero él se fue y y no actuaba, o sea, él llegó a comer con los marranos y pues ese no era su rol, era el hijo del Señor y de, sí, o sea, Es, él no actuó como hijo de ese Señor, entonces
no sé, llevo como a esa comparación, como actuar como hijas de Dios es como no volver a lo mismo de antes y no volver como a, sí, a caer, a comer con los marranos, no, sino actuar como hijas del rey, como hijas, sí, de Dios. Exactamente. Por aquí nos dice Dania, que donde quiera que vayamos, sin que digamos, la gente pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Sí. Eso tiene relación con lo que tú dices, Mari, de actuar como hijas de Dios. No es necesario que llevemos un megáfono, hola, 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 llegó la hija del Señor, llegó la hija de Dios. No, que nuestras actitudes, que nuestro modo de ser, que nuestras palabras testifiquen el amor de Dios. Sea, que seamos el testimonio andante del amor de Dios. Yo les tengo que confesar algo. Yo cada vez que digo la palabra testimonio, o ahorita que dije epístola viva, me imagino así como un disfraz de una carta así súper larga, encima así caminando, justamente caminando por el centro de Santa Marta, no sé, se me vino como eso a la mente. Pero básicamente la idea es eso, que nosotros podamos ser una con Dios, pero que al mismo tiempo también podamos reflejar ese amor hacia los demás, que podamos dirigirla a las personas a, bueno, aquí te presento un Dios que me ha ayudado a mí con todo esto, a un Dios que me ha, eh, bueno, que me provee todo de mí, de parte de Él. Listo. ¿Quién más? Herme. Yo sé que eso, tú siempre tienes apuntes súper buenos. Como trabajar en el carácter de Jesucristo o de Dios. Es decir, cuando nosotros tenemos, como tú hablabas de la familia, normalmente dicen, ah, mira, tal persona sacó esto de su papá, tal persona sacó esto de su mamá. Entonces es conocer tanto a Dios como Padre que nosotros podamos tener ese carácter de hijas, ¿sí? Que cuando Sí. nos veas digan, es lo que tú decías, no hay que ir con un megáfono diciendo yo soy hija, porque lo que tú haces, lo que tú reflejas, tu carácter muestra a Dios, muestra a Cristo cuando caminas, cuando hablas, lo que ves, todo. ¿Ya? Entonces es como eso, como enamorarnos de ese carácter y nosotros... es más, hay algo curioso que siempre ha pasado y no sé si a ustedes les ha pasado o le han comentado alguna vez con el tema de los esposos, que dicen que cuando la pareja está muy bien, tú te pareces a tu esposo o tu esposo Ah, se sí, yo parece he a ti. escuchado eso. Bueno, entonces es algo similar. Entonces nosotros vamos a parecernos a nuestro amado Padre, ya en nuestra actitud, en nuestro carácter, en lo que hablamos, cómo caminamos, qué decimos, o sea, todo. Sí, Entonces, básicamente es eso, chicas. sí, Hermes. Ahora, pues somos seres humanos y también no vamos a pretender ser las más perfectas del mundo, porque eso es imposible. Pero que en la medida que podamos ir andando en nuestra vida, seamos el reflejo de Dios. Yo no sé a quién le escuché, pero alguien una vez me dijo que tal vez seamos lo único de parte de Dios que una persona conozca, seamos la única Biblia que una persona lea, seamos la única esperanza para alguien y qué bueno que podamos en nuestra totalidad reflejar el amor de Dios sin llegar a llenarnos de religiosidad, sin llegar a llenarnos de señalamientos, sino reflejando verdaderamente lo que es Dios, que en algún momento nosotros estuvimos allá al otro lado, donde hoy en día están capaz y mucho de nuestros amigos, capaz y mucho de nuestros familiares, pero que podamos decirle, aquí hay un Dios esperando a la puerta, un Dios que te ama y que no te va a rechazar, sino que al contrario, te está atrayendo cada día más. Gracias, Hermes, ¿viste? Mafe, estaba pensando mientras las chicas decían sus
sus comentarios, todos muy edificantes. Y pensaba un poco es que yo estoy como así pegada con Génesis, entonces estaba leyendo al principio, cuando Dios creó el Edén y le dio a Adán y Eva tener esta posibilidad de ser sus hijos y estar como en directa relación con ellos. Qué privilegio tenían Adán y Eva de tener al Padre así como juntito a ellos, así como muy a la mano. Y Ahí, yo ahí cerca, y yo decía, lloraba cuando estaba haciendo el devocional a Dios, que es el mismo privilegio que nos restituyó a nosotras a través de Jesús. sí, Antes de conocer a Dios, nosotras estábamos fuera del Edén, estábamos fuera, entonces quizás teníamos un momento difícil, quizás no teníamos un papá, en mi caso, el caso que Mafe hizo esta cartilla de la paternidad y todo, yo todavía no la termino porque encuentro que es muy fuerte. Mafe, sé que hay mucho trabajo en esa cartilla y sé que Dios va a sanar muchos corazones con esa cartilla. Y antes estábamos lejos y no podíamos acceder a un padre así, y me emociona pensar en que ahora que estamos cerca de Dios, lo hacemos por el sacrificio de Jesús y estamos igual que Adán y Eva antes de cometer el pecado en directa comunión con Dios. El pensar que, por ejemplo, una persona del mundo tiene un problema, en el mundo pasan cosas feas, a alguien que se le muere, a alguien de COVID, se termina una relación de pareja, se quema una casa y la gente no tiene en dónde buscar consuelo. sí, Y nosotras, cuando tenemos esas situaciones, estoy segura que, y lo siento en mi corazón, que todas vamos a Dios y nos arrodillamos y lloramos y buscamos su palabra y al final recibimos consuelo. Y eso es como un gran privilegio de padre, que sepas que a pesar de que te pasen muchas cosas malas, porque en el mundo nos van a pasar cosas malas hoy y siempre, a pesar de eso tenemos un padre donde podemos tirarnos de rodillas de guata, llorar y decirle, Señor, estoy así. Es un tremendo privilegio de ser hijas. Y eso a mí lo único que me lleva a pensar es que tenemos que llevar ese privilegio a otras personas, porque un día alguien a nosotras, nuestros papás, nuestras amigas, una iglesia X, nos abrió los ojos y nos presentó a Jesús y nos presentó este nuevo mundo y esta posibilidad de estar con Dios cerca, y nuestro, casi como deber, nuestro propósito debería ser eso también, no ser indiferentes al mundo, a la gente que no lo tiene y poder darle esa posibilidad a los que no lo conocen, a Jesús y a Dios como papá. gracias, Carly. Gracias, de verdad. Bueno, ¿Quién más por allí? yo. Una tarea difícil es realmente el amar a Dios como Él nos ha amado a nosotras y también el amar al prójimo. ¿Por qué? Porque el hecho de amar al Señor, simplemente amarlo, nos va a llevar a obedecerlo. Si lo obedecemos, lo honramos. Si lo honramos, nos deleitamos en su presencia, en su palabra. Mejor dicho, ahí está todo, en el amor está todo. Y entonces, en concientizarnos de amar a ese Dios Padre Todopoderoso, maravilloso, hermoso, divino, está en realmente hacer la tarea que Él nos ha dado. Y eso es todo. Ahí sí, como dijo Jesús, en todo se resume en el amor. Así es. ¿Alguien más que quiera Mafe, decir? yo tengo también algo que decir. Vale. Yo creo que, bueno, nuestra tarea principal antes que cualquier otra cosa, yo lo resumiría en permanecer. Si no permanecemos en esa identidad, si no permanecemos en ese amor, si no permanecemos en esa gracia, pues, o sea, nada va a pasar, sí, nada podemos hacer. Y después de, o esa permanencia en Cristo es la que nos puede llevar a que nuestra vida, nuestro testimonio, eh, pueda impactar otras vidas y de esa manera poder extender la gracia de Jesús y que la gracia de Jesús, ese sacrificio tan grande y ese resultado de ese sacrificio, esa vida pueda llegar a impactar vidas, pero vidas entre comillas porque son vidas muertas sin Dios. Entonces yo creo que ahí radica
Cuando tú permaneces, permanecer es estar en esa constante intimidad, en esa constante búsqueda. Eso pues te lleva a cumplir con la tarea que Él nos encomendó, ir, ¿cierto? A muchos, a todas las naciones y llevarles de Él, que conozcan de Él, que sus vidas sean cambiadas y transformadas por Él, así como lo fue la de nosotros. Entonces creo que el testimonio habla más que 1000 palabras, dicen por ahí, pero si no permanecemos en Él, pues lastimosamente nada tendría sentido. Exactamente. Tienen que ocurrir cambios en nuestra vida y permanecer en esos cambios, permanecer en este caminar. Gracias, Tati, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, algo que yo quería comentar, qué pena que tenga apagada la cámara, es que el celular se calienta re feo, entonces me toca así. Algo que yo quería comentar es el hecho de que a veces lo que nos cuesta a nosotros es ir más allá. Cuando las cosas se ven inciertas y el futuro está lleno de cosas inesperadas y que a veces lo único que tenemos como soporte son cosas abstractas y no concretas, entonces se hace complicado uno ir más allá. Pero el Señor me recuerda en la historia de Josué, de cómo el hecho de que Josué intencionalmente fue más allá, eso le permitió a Josué tener o sea, que el Señor lo usara de gran manera. ¿Por qué lo digo? Porque digamos, cuando Moisés iba al lugar santísimo, iba como tal a hablar con el Señor y demás, que él estaba él en la carpa donde estaba el Señor, los israelitas, pues por familias, ellos tenían como una tiendecita, ¿no? Pues por lo que estaban en el desierto. Entonces, las tiendecitas estaban alrededor y ellos se quedaban al frente de sus tiendecitas y adoraban ahí al Señor. Perfecto. Pero Josué no hacía eso. Josué se iba literalmente al ladito de la tienda donde estaba la presencia del Señor y ahí se quedaba. Y ustedes se ponen a analizar los libros y ustedes se dan cuenta de un patrón, que Josué siempre está pegado de Moisés, pero no por Moisés en sí, sino que la presencia del Señor siempre está al lado de Moisés. Entonces Josué intencionalmente siempre estaba pegado de Moisés porque sabía que la presencia del Señor acompañaba a Moisés. Entonces, que nosotros intencionalmente vayamos más allá, que intencionalmente busquemos al Señor, que claramente nosotros por nuestro pecado y ese vínculo que se rompió, intencionalmente en nuestra carne nosotros ni por las curvas íbamos a hacer eso, pero es que nosotros ya no estamos solo en nuestra carne, nosotros ya somos hijas y ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces ahora intencionalmente sí está en nosotros decidir buscar al Señor o no. Y otra cosa que también me llamaba la atención era José. Yo escuché hace poco una prédica de eso y Josué tuvo un ambiente, un entorno familiar del asco, o sea, los hermanos lo ignoraban, el Lo único que vieron. lo trataba bien era el papá y ni siquiera, o sea, ni siquiera lo disimulaba, entonces todo el mundo lo odiaba, fue esclavo, etcétera, etcétera. Y ustedes a lo largo, bien la historia de José y tampoco es como si se notara que José tuviese amigos o cosas por el estilo, o sea, no, y José tuvo una relación así súper chévere con fulanito de tal y fue su soporte, no, José estaba solo. Pero algo que me llama la atención es que siempre resaltan que el Señor lo acompañaba y que el Señor dispuso y que el Señor no sé qué. Entonces José decidió qué era lo que él le iba a entregar al mundo, a pesar de que él estaba recibiendo aguas negras del mundo, si me hago entender. O sea, él estaba recibiendo aguas negras de parte del mundo y agua pura de parte de Dios. Y él voluntariamente decidió ir más allá de lo que el mundo le estaba entregando y entregar lo que Dios le entregó a él. Entonces, ir más allá y no dejarnos definir por las circunstancias, sino lo que Dios define de nosotros. Gracias, Sofi. Gracias. Definitivamente. Miren que hoy el picnic ha sido de todas. Todas hemos podido edificarnos las unas a las otras y básicamente de eso se trata. Miren que yo les estoy diciendo que una relación con Dios, pero también que podamos amarnos los unos a las otras y hemos hecho hoy esto. Ustedes han hablado de parte de Dios a mi corazón y creo que así ha sido también con cada una de ustedes.
Por aquí Dania nos dice, ser hijas de Dios es saber como José, que no importa lo que pase, si sabe que Dios va contigo. Totalmente. Una vida que no esté sustentada en el temor, una vida que no esté sustentada en los vacíos, en lo que pueda pasar, porque la misma palabra dice que en el mundo hallarán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y eso es lo más bonito que podemos llevarnos en esta noche, que ya no solamente somos unas simples personas aquí en la tierra, sino que somos hijas de Dios, somos linaje real, somos escogidas, somos apartadas y somos unas epístolas vivientes para que cada una se imagine así como una carta caminando, caminando por todo lado. Entonces, ¿alguna tiene una pregunta? ¿Quiere decir algo más? No, listo. Vamos a orar para finalizar. Allí donde estás, las invito a que puedan cerrar sus ojos, que puedan acompañarme en esta oración, pero más que todo que pueda nacer de cada una de ustedes una oración de acuerdo a lo que quieren hablar con el Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, porque de oídos te conocía, Señor, así como dice Job, pero de oídos te escuchaba, Señor, pero hoy puedo decir que conozco tu corazón, Señor. Y aún si todavía no lo conozco, te pido que seas tú, Señor, en esta semana, Dios, inquietando mi corazón para buscarte más, Señor, para conocerte más, Dios, para apropiarme, Señor, de esa identidad que tú me has dado, Señor. Porque hoy, Señor, lo creo, Dios. Hoy creo que soy tu hija, Señor. Hoy me despojo, Señor, en el nombre de Jesús, de cualquier otra etiqueta, Señor, que el mundo me haya dado. Y hoy, Señor, únicamente me identifico como tu hija, Dios. Te doy gracias, Señor, porque me has mostrado, Señor, una verdad que tal vez en algún momento la había escuchado, Señor, pero que hoy reafirmas en nuestro corazón, Señor. Te pido, Dios, por cada una de estas chicas que está aquí, Señor, para que cada una de las palabras, Señor, que hayan salido de mi boca y de cada una de ellas, Señor, sea plantada de acuerdo a tu voluntad en cada corazón, Señor. Y que cada día en nuestra intimidad, Dios, podamos regarla, Señor, y que pueda dar fruto, Señor. Queremos caminar en tus promesas, Señor. Queremos, Señor, bendecirte, Dios, glorificarte, Señor. Queremos, Señor, que nuestro espíritu sea uno contigo, Señor. Que tú, Padre, estés allí en cada una de nuestras situaciones, Señor. Hoy, Dios, nos arrepentimos, Señor, si de alguna manera hemos olvidado, Señor, que tú eres un Padre celestial y un Padre amoroso, Dios. Si hemos sido autosuficientes, Señor, si hemos sido orgullosas, Dios, perdónanos, Señor. Si hemos olvidado, Señor, tu gran comisión, Señor. Si nos hemos dejado llevar por las distracciones, Dios, hoy, Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos que seas tú tomando el primer lugar en nuestro corazón, Señor. Padre, tu palabra dice que tú nos entretejiste en el vientre de nuestra madre, Señor. Que conoces nuestra palabra incluso antes de decirla, Señor. Que tú escudriñes nuestro corazón, Señor. Te pedimos que sea así en nuestra vida, Dios. Y que no solo en esta noche, sino de ahora en adelante, Señor, tu palabra sea viva y eficaz en nuestro corazón, Señor. Que podamos andar no en una vida basada en el temor, sino en una vida, Señor, de esperanza, de vida eterna, Señor, de saber que tú vas delante de nosotras, Dios. Te amamos, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor. Bendecimos a cada una de las mujeres que está aquí, Señor, su familia, Dios. Te pedimos por todas aquellas, Señor, que no se pudieron conectar, Dios. Que seas tú hablándoles, que seas tú, Señor, ministrando cada corazón, Dios.
Que seas tú, Señor, dándonos la fuerza y la sabiduría, Señor, para caminar, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia se renuevan cada día, Señor, y que esas misericordias, Señor, nos permiten a nosotros mantenernos firmes en la fe, firmes en nuestro propósito, Señor, firmes en un caminar, Señor, santo junto a ti, Dios. Te amamos, Señor. Te bendecimos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Listo, chicas. Bueno, vamos ahora en este momento si alguna de ustedes en algún momento todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, las vamos a invitar a que puedan seguir esta oración con nosotras. Bueno, amado Dios y Padre, en esta noche te recibimos como nuestro Señor y Salvador, reconociendo, Señor, que somos pecadores, que hemos sido pecadores, Dios, pero también que por medio de la sangre de Cristo, reconociéndolo como nuestro único Salvador, podemos ser libres de pecado, Dios. Gracias, Señor, porque por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios, hemos podido ser sellados por el Espíritu Santo, quien nos trae revelación, quien nos trae guía, Señor. En esta noche, Señor, al recibir a Cristo en nuestro corazón, Señor, tenemos la certeza, Dios, que tú podrás escribir nuestro nombre en el libro de la vida, Dios. No permitas que por nada ni nadie, Señor, sea borrado, Señor, de este tu libro, Dios. Permítenos, Señor, conocer más de Cristo, que así como hoy, Señor, estamos reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, que vino a este mundo a sacrificarse por nosotros, Dios, así nosotros podamos dar más adelante una palabra de salvación a otros, Señor, que así como hemos sido bendecidas con esta palabra, Dios, hoy, reconociéndote como nuestro Dios y nuestro Padre, así, Señor, nosotros seamos, Señor, de instrumento para otras personas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Y sabemos, Dios, que podemos comenzar una nueva vida en ti de ahora en adelante, Dios. Podemos, Señor, confiadamente decir que las cosas viejas pasaron, Señor, y que en ti ahora todas serán hechas nuevas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. En el chat del Zoom van a encontrar el link del grupo de WhatsApp, también el link de una base de datos para, dándole clic ahí, los va a llevar a un cuestionario que al final tiene, de pronto si ustedes ya lo han llenado, al final pueden escribir su petición de oración. En el grupo de WhatsApp también nos pueden escribir a cada una de nosotras si quieren y necesitan apoyo en oración. Vamos a estar orando por ustedes. Está el link del Facebook, de Instagram y también de nuestro canal de YouTube. Si de pronto quieren repasar los picnics que hemos visto hasta hoy, lo pueden encontrar todos allí. De verdad, gracias por venir. Gracias por compartir este tiempo juntas. Definitivamente es un refrigerio para nosotras estar aquí. No sé ustedes, pero yo extrañaba muchísimo que pudiéramos conversar. Yo soy más hablona de conversar y de hablar. No sé si se han dado cuenta, pero casi siempre que hacemos un picnic y yo estoy aquí, siempre terminan ustedes hablando más. Pero bueno, así es que me siento más cómoda y siento que el Señor así también nos edifica a cada una de nosotras. Las queremos muchísimo.